¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos a la gran maestra Isabel Revuelta. ¿Cómo está mi querida señora y querida amiga? Maestro, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de venir a charlar No, con es usted. un gusto. Mire, y yo quisiera hablar de un personaje que para mí es entrañable porque lo estudié mucho, porque me pareció un personaje absolutamente lleno de contradicciones como ser humano, pero sobre todo que la imagen que tengo de Unamuno es la imagen de viejo, nunca la imagen de joven. Si yo recuerdo a Miguel de Unamuno, es el gran viejo. O sea, sus últimos 10 años llenos de sufrimiento y llenos de profundidad. Y de eso quiero que hablemos, de un hombre que rebasó por completo a la generación del 98. Maestro, es un personaje entrañable en muchos sentidos, porque efectivamente pertenece a esa generación brutal. brutal. Estos jóvenes que se sentían perdidos en esa España que a finales del siglo XIX ya estaba absolutamente desdibujada con respecto a qué eran eso, qué eran los españoles. Tienen esta nostalgia, tienen esta angustia en esta guerra que tiene España con los Estados Unidos y pierde ya las últimas joyas de ultramar, entre esas joyas Puerto Rico y Cuba. Viene y una habían tenido la grandísima guerra con los franceses, que habían perdido muchas cosas. Exacto. La dignidad perdieron con los franceses. Perdieron aquel imperio brillante, aquello que habían sido durante siglos España a finales del siglo XIX, llega a una situación con mucha inestabilidad política y con mucho resquebrajamiento emocional incluso. Eso es lo que perciben estos jóvenes. Y en 1936, joven, usted hablaba de su imagen de viejo, la imagen de él cuando lo nombran el rector de la Universidad de Salamanca en el año 1900, él contaba con 36 años. Sí, era un hombre muy joven. Joven, pero se veía, como usted dice, viejo, con esa sabiduría, maestro, porque estamos hablando de un hombre profundamente sabio. Ahora, mire señora, Unamuno, si la gente lo quiere considerar como un gran filósofo, está bien. Él habló siempre de la singularidad, del individualismo. Sus grandes influencias fueron Schopenhauer, Nietzsche, indudablemente Hegel, pero era un hombre de una gran categoría. Sí. Pero era un hombre enojón y era un hombre muy rudo y era un hombre muy fuerte con sus juicios. Pero independientemente de eso, yo no lo recuerdo como gran filósofo, lo recuerdo como gran ensayista, como un gran analista y sobre todo como un gran académico, Sí. por encima inclusive de su labor como novelista. En su papel como rector, es un hombre de gran trascendencia para la libertad de las ideas. A él le preocupaba muchísimo algo que siempre va a ser la eterna preocupación. Unamuno lo llamaba en su manera de manejar el castellano el maridaje repulsivo y oscuro de la milicia y el clero. ¿Sí? A él le espantaba mucho esta complicidad de ejército con los curas, porque si algo fueron terribles en España son los curas, sobre todo en la guerra civil. Yo no estoy hablando de Dios, no, de los curas, que han sido una calamidad en España, porque no he conocido país más castigado por la Inquisición que los españoles. Sin duda. Menos religión, más matemáticas, gritaban ellos. En ese maridaje, Unamuno sufre grandes contradicciones políticas, que eso lo hace un personaje muy interesante. Un personaje que además está entre las patas de los caballos, si me permite el término, maestro, porque justamente está España entre la República y la monarquía y los sublevados y los conservadores y los liberales. Entonces, todos estos conceptos que él tenía de principios del siglo XX y finales del XIX, cuando llega a este momento aciago, terrorífico en la historia de España, que es esa guerra civil, él se encuentra entre esos dos bandos. Y es en carne propia que él va a dar estos tumbos, porque primero apoya a la República abiertamente, es diputado republicano, y después por una trama muy de novela, porque le hacen una trampa a estos sublevados. Señora, él se da cuenta que los republicanos se están comportando igual que los anteriores. Exacto. Porque el poder es un horror que no puede controlar el pensamiento humano. Maestro, trata de mediar con este emblema que representaba como un hombre sabio, como un hombre que yo podré hacer que estos dos bandos
nada más lejos de la realidad. Empieza a ver los asesinatos de un lado y de otro, como usted dice, maestro, tanto los republicanos como los sublevados fascistas. Lo que sí señala, y lo señala con mucha claridad, fue: cuidado, cuidado con los gobiernos fascistas que están en Europa. Estamos muy cerca de caer en ello. Y venía una vorágine terrible que conduce a la dictadura de Franco. Pero eso ya no lo vivirá, porque, maestro, ¿no le llama muchísimo la atención y le perturba la manera en que muere? Hay un libro que yo le recomiendo que se llama Agonizar en Salamanca, de José Legido. Wow. Es un gran libro sobre Unamuno. No es un elemento biográfico, son ideas poderosísimas sobre la vida de Unamuno y su concepto de España. Es terrible cuando es atacado de una manera brutal por toda la milicia, cuando es un rector vitalicio en Salamanca, su gran escondite, cuando es atacado y la que lo ayuda es la Beata Poderosa, la esposa de Franco, lo ayuda y lo lleva hasta su casa. Es impresionante. Él entra a su casa y entra a un confinamiento de tristeza, entra a un espacio de oquedad solitaria, entra a un lugar donde lo único que tiene como refugio es el calor de la chimenea para sentir que sus piernas pueden moverlo y pensar una idea poderosísima que le dijo a una persona antes de morir: Dios no puede abandonar a España. España es más que todo esto que estamos viviendo. Impresionante. Ese fue un falangista, un joven de apellido Aragón. Como usted dice, maestro, ya había perdido todo, porque en esta pelea entre los bandos, los republicanos lo atacan, incluso el presidente Manuel Azaña lo destituye. ¡Viva la muerte! Grita. Después Carmen Polo lo mete sobre su ala, pero con una arducia, porque le inventan que había dado su pensión para apoyar a los falangistas. En fin, se recluye en esa casa que usted dice en Salamanca. No me voy a perder ese libro. A morir de tristeza. A morir de tristeza, maestro. Esa imagen de que llega este joven falangista, el último que lo ve con vida, 31 de diciembre de 1936, y que frente a la chimenea, pero que también tuvo un accidente con el pie, porque el pie toma fuego, en fin. No puedo creer que un hombre de esos vuelos, un hombre de ese tamaño, haya muerto de esa manera tan trágica, tan triste. Ya había muerto su esposa, no hemos dicho, una mujer Concha también maravillosa, claro, que le apoya en todo, que está con él. 9 hijos. Le regaló muchos hijos. 9, maestro. Le regaló muchos hijos. Pero que le duele mucho la muerte, tanto de Concha como de una de sus hijas a los 36 años, una de sus favoritas. Entonces, sí estamos ante el ocaso de un hombre, pero como dijo en ese discurso del 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, vencer no es convencer. Sí, él dice: ustedes van a vencer, pero no van a convencer. Exacto. Que eso es la idea que le molesta mucho al mentado Lasaña. Creo que era Lasaña, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo, pero él gritó. Sí, él gritó, manotea y gritó. Y lo baja de ahí. Pero estaba hablando de lo que venía. Exactamente. Mire, y otra cosa que tiene Unamuno: es absolutamente academicista, exacto, preciso, pero sin embargo en su ensayo y en sus novelas se deja llevar por lo que le deja su intuición. Sí, claro. Vaya, si los surrealistas hablaban del inconsciente automático, Unamuno estaba haciendo que su pluma simplemente le dijera lo que tenía que decir. Y empieza él y le preguntaban: ¿y cuál es su estructura? Yo no tengo estructura. Mi manera de escribir es un proceso de ideas que luego llegan ocurrencias y que se transforman a través de revisar si las cosas, y es cuando saca él dice: yo no escribo novelas, escribo nivelas, ¿sí? Porque está siendo diferente. Es un hombre que busca ser a su manera revolucionario, pues, modifica parámetros y muy amante de la libertad. Por supuesto, y muy profundamente, porque rompe con muchísimas cosas, y entonces a partir de estos jóvenes, ya él obviamente en esta vida adulta, lo que hace es hacer una novela abierta, ese ensayo, sentido, profundo, cotidiano, donde estás pensando en esos sentimientos. Me parece entrañable esta búsqueda de lo español. ¿Qué somos? ¿Cuál es esa identidad? No vivirá esos 3 años terroríficos buscando lo que eran y después esa dictadura, pero qué fuertes momentos
vivió este hombre. Y Miguel de Unamuno, efectivamente, uno lo ve con esa barba, con esa, digamos, esa estampa que tendremos para siempre del catedrático de la Universidad de Salamanca, pero es un español universal, porque pone el dedo en la llaga de esa España que estaba en la vorágine. ¿Qué somos los españoles? Y venía la tragedia de la guerra civil. Y Ortega y Gasset se levantaba y cuando Unamuno entraba, se iba. Y Unamuno y le decían, maestro, se levantó Ortega y Gasset. Ah, es que yo ni siquiera siento su ausencia. O sea, punto. Es tan insignificante que a veces me siento solo a su lado. Yo digo, ¿cómo podrían decir esas cosas dos seres brillantes del pensamiento y de la lengua española? Absolutamente. Y que además ¿sí? los dos se complementan absolutamente. Y paradójicamente Y cuénteme rápido usted el sentimiento trágico de la vida, que es lo que más me apasiona de Unamuno. Pues claro, porque al darse cuenta de esta crisis que tenía España en todos sentidos y esta nostalgia, hay una parte trágica y nostálgica del pueblo español. Incluso hay una novela donde lo que profundiza es la envidia, y la envidia viene de esa tragedia. Que es la característica del pueblo español. Claro, pero es movido por esa nostalgia y por esa desazón que tienen a ese final y a ese principio, finales del 19 y principios del 20. Pero por supuesto que se va, yo por eso rescato su filosofía, porque se va a ese pensamiento de cómo es que somos los españoles. Y habla de esa tragedia y de esa nostalgia y de eso trágico que tendrán siempre los españoles. Ese sentimiento trágico es lo que lleva a Unamuno a ese exilio voluntario del encerramiento, sí. a estar expatriado dentro de su patria, porque su patria es España y Salamanca. Sí. ¿Sí? La universidad donde se llevan todas las cosas. Pero ya que usted mencionó este enorme amor que Unamuno tenía por España, yo le quiero decir una gran idea como de tragedia de Lorca, con ese mismo tono. Muere Unamuno después de decir esa frase, Dios no abandonará a España. Al día siguiente, el cuerpo está en la casa de Unamuno, allí en Salamanca, es una casa muy bonita. En la calle de Bordadores. Exactamente, hasta el nombre es muy bello, en la calle de Bordadores. Y en ese momento, señora, empiezan a pelearse falangistas y republicanos. Se dan una madrina por ver quién entierra a Unamuno, un escándalo, peleándose el féretro. Y el gran final, como de tragedia de García Lorca, es el nieto corriendo por el pasillo diciéndole, madre, madre, que se llevan al abuelo para tirarlo al río. Esa es frase digna de García Lorca. Y digna de lo que se iba a venir, de esa vorágine en la cual él representaba un mito. Un español para todos, en todos los sentidos. Por eso hablaba de que España no estaba en guerra en los bandos. La misma España estaba en peligro. Exactamente, todo. La guerra era adentro de ella misma. Así Qué es. gran gusto volverla a ver. Al contrario, muchísimas gracias. Qué personaje maravilloso. Gracias por la invitación. Es uno de mis favoritos Así en la vida. Y yo solamente diré, una idea puede mover el espíritu de muchos. Lo más importante es seguir respetando los sonidos de las palabras que otros pronunciamos para que nosotros fuéramos mejores. Y nos veremos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, maestra. Al contrario. Por su presencia. Muchas gracias, maestro.